Algunas veces vivimos situaciones las cuales nos hacen cuestionar nuestra realidad. Apariciones, energías atrapadas y personas con dotes sobrenaturales nos permiten ver y explorar otros mundos y otras dimensiones que quizá aún no podemos explicar ni entender. Hoy les contaré varias historias las cuales han confundido no solo a los personajes principales, sino también a los que se atreven a encontrarle alguna explicación lógica. En 1993, Bárbara se disponía a visitar a sus amigos de secundaria para celebrar sus 10 años después de haberse graduado. Ella tomó un vuelo desde Texas hasta California y alquiló un coche. La distancia para llegar al restaurante donde se reunirían era de unos 20 kilómetros, a través de una parte muy rural y casi abandonada. A unos 3 kilómetros antes de llegar a la ciudad, Bárbara nota que alguien está al costado de la carretera haciéndole señas. Resultó que era Jim, uno de los chicos con el que ella había asistido a la escuela hacía una década. De inmediato, Bárbara detuvo su carro y lo recogió. Todo el camino se fueron hablando y desatrasándose de muchas cosas. Hacía 10 años que no lo veía, pero todavía parecía el mismo, tal vez un poco mayor, y aunque hablaba un poco extraño, Bárbara estaba muy emocionada como para prestarle atención a estos detalles. Cuando por fin llegaron a la ciudad, Bárbara le preguntó a Jim si él iría a la reunión de la secundaria, pero él, con una expresión un poco seria, le dijo: No, solo llévame a casa. Bárbara se extrañó un poco, pero pensó que quizá él tenía cosas más importantes que hacer. Los padres de Jim habían vivido a solo unas cuadras de la casa de la abuela de Bárbara, así que ella giró en esa dirección, pero de inmediato Jim, un poco sobresaltado, dijo: Espera, necesito que me lleves a las afueras de la ciudad. Bárbara empezó a sentirse incómoda y un poco extraña, pero aún siguió las indicaciones de su viejo amigo. Después de un par de minutos y un silencio incómodo, llegaron a un parque de casas móviles. Detente aquí, le dijo Jim. El auto se detuvo. Él abrió la puerta, se volteó y con una cara un poco seria le dijo: fue bueno verte de nuevo. Y caminó hacia las casas en la oscuridad de la noche y sin mirar atrás desapareció. De vuelta a la reunión, Bárbara condujo su auto pensando muchas cosas, pero más que todo lo extraño que ella se sentía. ¿Será que algo le pasaba a Jim? ¿Y por qué no quiso venir a la reunión? Finalmente, Bárbara llegó al restaurante, se reencontró con algunos de sus antiguos compañeros de clase, se abrazaron, rieron y empezaron a hablar. Mientras hablaban, Bárbara mencionó que acababa de recoger a Jim a unos 3 kilómetros al este de la ciudad, en la curva antes de entrar al pueblo, y que lo había dejado en donde él vivía ahora. Todo el mundo se quedó en silencio. La mejor amiga de Bárbara de la secundaria se puso pálida, pero Bárbara no entendía nada, no sabía qué pasaba, hasta que su mejor amiga le dijo: Bárbara, Jim murió en esa curva hace 3 años. Su auto volcó y chocó de tal manera que todo quedó irreconocible. Por la manera en que quedó su cuerpo, su familia decidió hacer el funeral en privado, y fueron muy pocas las personas que supieron de su muerte. Bárbara empezó a sentirse muy mareada y como pudo se sentó intentando tomar aire. Ahora entendía por qué todo el tiempo se sintió extraña mientras manejaba con él. Ella no creía lo que había pasado. Todo había sido muy real. ¿Será que se lo había imaginado? ¿O en realidad vio a su viejo amigo? La verdad es que desde ese día, Bárbara ha intentado verle el lado positivo a esta experiencia, pero la deja con mucha intriga el por qué ella experimentó eso ese día. ¿Con quién piensan ustedes que ella se encontró? Michelle Young, una joven madre, quedó sorprendida con lo que su hija de tan solo 2 años le dijo. En varias oportunidades, Michelle encontró a su pequeña jugando con unos tubos de papel higiénico. La niña los había amarrado con hilos para tejer y los hacía girar en el aire. Intrigada al ver esto, la madre le preguntó a la pequeña qué estaba haciendo. Y la niña, con una sonrisa en la cara, le contestó que practicaba con sus chacos de ninja. Los chacos son un arma proveniente del continente asiático, utilizada por los ninjas en tiempos anteriores y usada también comúnmente en las artes marciales. Entonces, al escuchar esta respuesta, la madre confundida le preguntó a su hija: ¿chacos de ninja? Pero ¿cómo una pequeña de 2 años sabía cómo se podían hacer y usar? Pero la respuesta de la niña dejó perpleja a la madre cuando le preguntó qué quería decir, y ella le respondió que Adam le había enseñado a hacerlos y que le había mostrado cada noche cómo usarlos. Además, que le había dicho que practicara mucho porque era posible que algún día le servirían para saber cómo defenderse. Sin salir de su asombro, la madre le preguntó: ¿pero quién es Adam?
Adam y cómo se ve él. Y la pequeña lo describió. Ella dijo, él era alto, rubio y tenía ojos azules. Le dijo, mami, ¿tú sabes cómo es él? ¿Lo recuerdas? Él murió de un dolor de cabeza. Michelle salió de la habitación. No entendía qué estaba pasando. Porque la pequeña sabía con exactitud quién era Adam. Y pues sí, efectivamente su amigo Adam había fallecido 4 meses antes de que su pequeña naciera. Y lo del dolor de cabeza se explicaba porque él murió de un aneurisma a los 27 años. Y además de eso, Adam era un profesional de las artes marciales, específicamente con los chacos de ninja. ¿Cómo es posible que esta pequeña de 2 años tuviera conocimiento de esto? Cuando eran niños, la familia de Betsy, una niña de 12 años, vivía en una hermosa granja antigua en el estado de Kansas, en el centro de los Estados Unidos. A Betsy y a su hermano les encantaba explorar todos los rincones. Se trepaban en los árboles que había en el patio trasero, jugaban con los animales e interactuaban mucho con la naturaleza. Pero lo que realmente los tenía cautivos a estos 2 niños era lo que ellos llamaban como la fantasma, que según ellos era amable y cariñosa. Sí, una fantasma a la que ellos le llamaban madre. En las mañanas, cuando Betsy y su hermano despertaban, en cada una de sus mesas de noche había una taza que no estaba allí la noche anterior. La madre las había dejado allí, preocupada de que tuvieran sed durante la noche. Ella, según los chicos, solo quería cuidarlos. Entre los antiguos pero originales muebles había una silla de madera recostada contra la pared trasera de la sala de estar. Los chicos decían que cuando estaban tristes o preocupados, jugaban o simplemente veían la televisión. Es así como la madre trasladaba lentamente la silla a través de la sala de estar. A veces la llevaba hasta el centro de la habitación, en donde estaban los chicos, y como era normal, ellos simplemente la movían a su lugar en la esquina. Los chicos la querían mucho, pues la madre solo quería estar cerca de ellos para cuidarlos, según ellos. Pero con el pasar de los años, ya adultos, la pareja de hermanos se mudó de la encantadora granja antigua. Entre las cosas que se llevaron, Betsy descubrió un periódico que contenía un espeluznante artículo. En él se registró una espeluznante noticia sobre la ocupante original de la granja. Era una viuda que asesinó a sus 2 hijos, dándoles a cada uno un vaso de leche envenenada antes de acostarse. Y luego, al no soportar la culpa por los crímenes cometidos, se ahorcó. Lo más impactante es que en el artículo había una foto de la sala de estar, con el cuerpo de una mujer colgando de una viga. Debajo de ella, tirada sobre el piso, estaba la vieja silla de madera, colocada exactamente en el centro de la habitación. Por lo visto, el alma de esta mujer nunca descansó en paz y esta supuesta cariñosa fantasma no era tan inocente como los niños pensaron años atrás. En 1990, David Smith junto con su hermano Joe y su familia se mudaron de California a Georgia. Ambos decidieron vivir en el mismo estado, pero en casas separadas. David rentó una casa antigua construida en el siglo XIX en el área rural de Georgia, mientras que su hermano Joe decidió mudarse a Atlanta con su esposa y su hija, ya que ellos querían estar en el área metropolitana. La casa de David, desde afuera, se veía bien, pero en el interior se sentía algo muy extraño. Para su hermano Joe, las cosas estaban muy mal, desde el instante en que él ayudó a su hermano a mudarse en esta casa. Cuando ingresó por primera vez, se erizó y sintió como por todo su cuerpo corría un escalofrío. Además, sentía que alguien lo observaba en cada una de las habitaciones que estaba. Nada parecía estar bien aquí. Luego, cuando llevaba algunos objetos al dormitorio, escuchó susurros. Eran 2 personas discutiendo acaloradamente. Parecía como si viniera desde el ático. Espantado y sin pensarlo 2 veces, Joe salió corriendo del cuarto muy agitado. Le preguntó a su hermano David si él había sentido algo raro, pero él le respondió que no, que todo estaba bien aquí. La experiencia vivida por Joe lo dejó tan impactado que decidió nunca más volver a esa casa. Pero David siguió como si no pasara nada. Pasaron algunos días y David comenzó a experimentar sucesos extraños en la casa. Pero lo más estremecedor sucedió una tarde. David se había comprometido a cuidar a su sobrina mientras su hermano Joe atendía a unas reuniones de su empresa junto con su esposa. David se encontraba en la cocina preparando un sándwich para su sobrina. Cuando terminó, se dirigió a la sala, pero no vio a la niña por ningún lado.
Manteniendo la calma, empezó a buscar pensando que la encontraría escondida, pero para su desgracia, ella no aparecía. Después de buscar frenéticamente, se dio cuenta de que la puerta de la entrada estaba abierta. De inmediato, David salió corriendo mirando para todos los lados, pero no había rastro de la niña. Cuando se disponía a llamar a la policía, vio cómo al otro lado de la calle, uno de sus vecinos venía caminando con su sobrina. Muy confundido, David le preguntó a su vecino qué era lo que estaba haciendo con ella, a lo que él le contestó que él había visto a la niña deambulando sola por la calle y con su mano extendida en el aire. De inmediato, David le preguntó a la niña qué había pasado, ya que esta historia sonaba un poco extraña. Así que la niña respondió que solo había salido a dar un paseo con la anciana que vive aquí y apuntó a la casa de David. La niña continuó diciendo que la anciana solo quería salir a caminar, así que la agarró de la mano y salieron juntas hacia la calle. La puerta de la entrada de la casa era demasiado pesada y tenía un par de seguros como para que una niña de 4 años pudiera abrirla sola. Nadie se explicaba cómo pudo salir de la casa. La pequeña contó que la anciana solo abrió la puerta y salieron a caminar. Era imposible no creerle a la niña, dado que su hermano Joe también había experimentado estas situaciones paranormales en la casa. Y recientemente David las estaba empezando a sentir también. Sin necesitar más razones, David decidió no investigar y ponerle venta a su casa. Y después de un par de meses logró irse, pero hasta el día de hoy este misterio aún intriga a esta familia. ¿Será que el vecino tuvo que ver con esto o la niña sí estaba diciendo la verdad? Desde niña, Ana le tenía miedo a la oscuridad. No le gustaba quedarse sola en su habitación. Dormía con la luz encendida. Así se sentía un poco más segura. Sus padres, muy preocupados por los miedos de su hija y para apaciguar sus temores, le regalaron un lindo cachorrito para que le hiciera compañía. El canino se acostaba debajo de la cama y cuando Ana estaba impaciente, él lamía su mano hasta que la pequeña se dormía. Pasaron los años. Ana se convirtió en una atractiva jovencita y, como siempre, dormía con su perro. Eso le daba mucha confianza. Pero algo inesperado ocurrió. Una noche, Ana vio en la tele la noticia que un peligroso asesino con problemas mentales andaba suelto por el sector de su residencia. Pero ella no se preocupó, estaba acompañada de su perro. Así que se acostó muy tranquila y, como de costumbre, su perrito empezó a lamer su mano hasta que el sueño la venció. Cuando despertó a medianoche, se sorprendió porque su perro seguía lamiendo su mano. Eso llamó su atención y pensó, ¿por qué no se ha cansado de lamer mi mano? Entre dormida, movió su pierna izquierda lentamente y se dio cuenta de que su perro estaba acostado junto al lado de ella. El terror invadió su cuerpo, su corazón latía a millón y estaba petrificada, no podía moverse. Si su perro estaba al lado suyo, ¿quién estaba lamiendo su mano? La joven contuvo su miedo y de manera veloz agarró a su perro, saltó de la cama y corrió hacia la puerta, mientras escuchaba cómo lo que fuera que estaba debajo de su cama salía detrás de ella. Como pudo, cerró la puerta y gritando corrió a la habitación de sus padres, donde abrió la puerta y se encerró con ellos. Sus papás, muertos del susto y confundidos, escucharon a su hija decirles que alguien estaba en su cuarto y que por favor llamaran a la policía. Así que, muy afanados, marcaron al 911. Mientras esto sucedía, la familia escuchaba cómo esta persona que estaba fuera de la habitación golpeaba fuertemente la puerta y tumbaba las cosas que estaban a su alrededor. Después de unos minutos que fueron eternos, se empezaron a escuchar las sirenas de la policía y a la vez escucharon cómo este intruso, haciendo estragos, escapó de la casa. Cuando la policía por fin llegó, se aseguraron de que la familia estuviera a salvo y empezaron a revisar el perímetro. Es aquí donde hallaron a este hombre sin ropa, cubierto de rasguños y cortadas. Él se había trepado a un árbol y observaba a esta familia a través de la ventana. ¿Será que esperaba para volver a entrar? Por fortuna, la policía logró atraparlo y ponerlo en una institución mental en otra ciudad. Pero esta experiencia definitivamente marcó a esta familia de por vida. Recién salida de la escuela de enfermería, Lucy había conseguido su primer trabajo real en un hospital bastante grande, en un departamento en el que nunca pensó que trabajaría. Era la unidad de cuidados intensivos cardíaca, la cual tenía 6 camas con habitaciones las cuales tenían una vista muy bonita a la ciudad. Era una unidad muy agradable y Lucy estaba muy contenta a pesar de estar trabajando en turnos nocturnos
de 12 horas. Este hospital tenía 4 unidades de cuidados intensivos, las cuales por lo general siempre estaban llenas, por lo que la unidad de cuidados intensivos donde Lucy trabajaba siempre terminaba siendo una cama de código. Es decir, si algún paciente empeoraba rápidamente y todas las camas estaban llenas, ellos serían traídos a la unidad de Lucy. Después de llevar un año trabajando allí, Lucy se hacía más familiar con la muerte, ya que no era algo que ocurriera a diario, pero sí más a menudo de lo que se quisiera. Cada paciente que había muerto en su turno, por lo general, ya estaba en etapa terminal. Como podrán imaginarse, el extenuante trabajo hizo que Lucy decidiera tomar unas merecidas vacaciones, así que se fue por 2 semanas. El día de su regreso, Lucy recibió un informe de la enfermera que estaba a cargo de ese día. Ella le informó que al día siguiente un sacerdote vendría por la mañana para bendecir la habitación 4. Lucy la miró y sonrió un poco, pensando que su compañera estaba bromeando. Pero su compañera hablaba en serio. Aparentemente, mientras Lucy estaba en vacaciones, todos los pacientes que ingresaron en esta habitación habían muerto. Pero esto no sorprendió mucho a Lucy. La gente en general moría a menudo en este departamento, así que ella simplemente lo tomó como una coincidencia. Pero su compañera continuó agregando que esta habitación estaba vacía y que serviría como solo una cama para pasar la noche con pacientes fuera de peligro. Alrededor de las 2 de la mañana y un poco antes de acabar su turno, Lucy recibió una llamada diciendo que tenían a un paciente para llenar la habitación abierta, es decir, la habitación 4. El tipo de paciente que sería puesto aquí era algo más bien rutinario. El paciente presentaba un poco de dolor en el pecho y mareos, por lo que después de hacerle los exámenes de urgencias no presentaba signos de que tuviera algo terrible. Así que se decidió que la mañana siguiente se le harían todos los exámenes para ver qué le sucedía. Y así entraron al paciente a la habitación 4. Era un señor de aproximadamente 50 años, muy agradable. Su esposa estaba junto a él. Así que Lucy les consiguió unas mantas para el frío, y después de que la señora se despidiera de su esposo, se dirigió a la sala de espera junto con Lucy para que pudiera descansar un poco. Alrededor de las 3:30 de la mañana, Lucy estaba observando los monitores y las cámaras de cada habitación. Todos los pacientes dormían profundamente. Cada habitación aparecía por aproximadamente 3 segundos en un pequeño televisor que estaba sobre el escritorio, y Lucy miraba atentamente. La habitación 1 estaba bien, la habitación 2 estaba bien, la habitación 3 también estaba bien. En la habitación 4 había algo extraño. Pero los 3 segundos pasaron y la cámara volvió a la habitación 1 y Lucy no alcanzó a ver bien qué sucedía en la habitación 4. Así que decidió dirigirse a ella. Mientras caminaba pensaba, ¿será que la otra enfermera dejó entrar a su esposa? Lucy caminó por el pasillo, el cual estaba completamente en silencio. Solo sus pasos y el sonido de las máquinas la acompañaban. Cuando por fin llegó a la habitación 4, miró hacia adentro, pero no vio nada. Se devolvió muy confundida y pensó que quizá por el cansancio estaba empezando a imaginar cosas. Cuando regresó al escritorio, Lucy volvió a mirar la pantalla y a monitorear las habitaciones. De nuevo, la habitación 1 estaba bien, la 2 estaba bien, la 3 también estaba bien, pero en la 4 había alguien. Claramente se podía ver en el monitor. La persona que veía a Lucy estaba parada en la esquina junto a la ventana. Su figura estaba completamente envuelta en sombras y Lucy no podía identificar bien su cara. Un frío pasó por su cuerpo, el cual la dejó completamente paralizada mientras miraba la pantalla. Y de nuevo, las cámaras empezaron a hacer su ciclo mostrando cada habitación por 3 segundos. Habitación 1, 2, 3 y de nuevo la 4. Esta vez, esta figura estaba más cerca de la cama del paciente, quizás a 2 o 3 metros. Lucy no sabía qué hacer, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y una vez más, el ciclo de las cámaras empezó. Pero esta vez, cuando llegó a la habitación 4, esta sombra estaba justo al lado de la cama del paciente. Lucy pegó un salto, y tan pronto como pudo hacer algún tipo de ruido para llamar la atención de alguien, sonó la alarma del monitor, indicando que el paciente estaba teniendo un paro cardíaco. De inmediato, mucha gente acudió al departamento. Médicos, enfermeras, farmacéuticos, terapeutas respiratorios. Todos entraron corriendo a la habitación 4. Pero Lucy no podía moverse, estaba en shock. No entendía qué pasaba, no podía creer lo que estaba presenciando. Mientras tanto, sus ojos no se movían de la pantalla. Y así,
veía como en la habitación 4 ya las luces estaban encendidas y había de 10 a 15 personas rodeando la cama del paciente, al cual le practicaban reanimación cardiopulmonar, y para su terrorífica sorpresa, en la esquina opuesta de la habitación 4 estaba esta figura, esta sombra, como si estuviera observando a los doctores intentar salvar la vida de este paciente. Y a la misma vez, ninguno de ellos se daba cuenta de esto. Tristemente, el paciente falleció de un infarto esa noche. La habitación 4 fue bendecida esa mañana, y asimismo, Lucy pasó su carta de renuncia después de este terrorífico suceso. ¿Qué o quién creen ustedes que vio Lucy esa noche? Jeff, quien residía en Dayton, Ohio, conducía su coche. En el asiento trasero iba su pequeño Miles, de 3 años. En su recorrido pasaron por un modesto cementerio que solo tenía flores y unas pequeñas placas, nada fuera de lo común. Al pasar por el sitio, Jeff le explicó a su hijo que este era un jardín gigante, pero Miles, quien durante el paseo estuvo cantando, se detuvo abruptamente e interrumpiendo a su padre le dijo: «Papá, mira a toda esa gente». Sorprendido, Jeff dirigió su mirada hacia donde le señalaba al pequeño, pero no vio a nadie. Sin entender lo que le quería decir su hijo, le preguntó: «¿A qué gente te refieres?» Papá, allá, mira, seguro que hay muchas abuelas». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Jeff. Trató de conservar la calma y de nuevo le preguntó al pequeño: ¿Y qué están haciendo esas personas? A lo que Miles le respondió: «Están todos parados allí, mirando al césped». ¿Qué percepción sobrenatural tenía el pequeño que su padre no podía percibir? Sin salir de su asombro, Jeff aceleró el auto y condujo hasta su casa lo más rápido que pudo, dejando atrás este cementerio. Más tarde, ese mismo día, el pequeño Miles estaba viendo televisión cuando se volvió hacia Jeff y le dijo: «¿Sabes, papá? No estaban vivos». Pensando que Miles se refería a las caricaturas de la televisión, Jeff le preguntó qué quería decir. Y el niño le dijo: «Esas personas que vimos no se movían, estaban todas pausadas». Esto dejó a Jeff sin palabras y la verdad es que no se explica si su hijo tenía un sexto sentido, conexión con el más allá o simplemente tenía una imaginación muy salvaje. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguna vez han tenido un amigo imaginario? Pues bien, Jacqueline, del estado de Oklahoma, en el centro de los Estados Unidos, recuerda que tuvo un amigo imaginario y, aunque han pasado muchos años, esas imágenes llegan a su mente y siente mucha alegría al recordar esa experiencia que marcó su infancia. Sus abuelitos Junie y Hank vivían en una casa pequeña que tenía un patio trasero, en el que ella le encantaba jugar cuando los visitaba. Recuerda que ella y su abuelo Hank se sentaban debajo de un árbol y él le contaba muchas historias que ella escuchaba con especial atención. Para la pequeña, él era un personaje muy interesante, algo así como su héroe. Ella recuerda que cuando se quedaba en la casa de los abuelos, él se levantaba a medianoche para cuidarla y velar su sueño. Después de muchas historias y noches en las que compartió con su abuelo, Jacqueline creció y empezó a ser más consciente de su relación con él. Pero un día, su abuelo dejó de visitarla, lo cual la sorprendió muchísimo. Pero ella no pensó nada malo, así que lo esperó hasta el día siguiente, pero aún así su abuelo no aparecía. Preocupada y muy triste, Jacqueline le preguntó a su madre por él, y ella, muy confundida, no sabía por qué su hija le hacía esta pregunta que para ella era ilógica, pues el abuelo de Jacqueline había fallecido en 1981 y Jacqueline había nacido en 1982. Cuando la niña tuvo conciencia de lo que vivió en su infancia, se dio cuenta de que todo ese tiempo tenía contacto con el fantasma de su abuelo. Y lo más curioso es que el resto de la familia sabía de su presencia en la casa, pues él por momentos se hacía notar, pero nadie comentaba nada. Tal vez esta situación se presentó porque él falleció en esa vivienda y su espíritu nunca trascendió. De hecho, la abuela Junie nunca se quedaba en la casa sola cuando se cumplía el aniversario de su fallecimiento. La realidad es que para Jacqueline, su abuelo muerto había sido su amigo imaginario de la infancia. Y según recuerda Jacqueline, nunca lo sintió como un fantasma. Siempre fue como hablar con su mejor amigo. ¿Creen ustedes que en realidad sí era su abuelo? En 1997, Jason, un residente del estado de Vermont, era el propietario de una casa la cual tenía fama de estar embrujada. A finales de febrero, su mejor amigo y su esposa decidieron visitarlo, ya que hacía mucho tiempo que no se veían. El amigo de Jason y su esposa se quedaron a pasar la noche. Al día siguiente, la esposa del mejor amigo de Jason se despertó más temprano que todos y notó que la ama de llaves bajaba toallas por las escaleras.
Después de un par de minutos volvió a ver la empleada bajando las escaleras con lo que parecía ser una cafetera. La esposa quedó muy impresionada con la contratación del personal por parte de Jason, el amigo de su esposo. Pasaron otros minutos y ella volvió a dormirse. Cuando despertó, bajó las escaleras y encontró a su esposo charlando con su mejor amigo, mientras tomaban un café. Ella le preguntó a Jason que dónde estaba la ama de llaves, pues intuyó que quizá estaría preparando el desayuno. Jason se quedó mirándola de manera extraña. Él no tenía ni idea de qué estaba hablando y muy confundido le pidió que la describiera. Al describirla, Jason se rió pero con una risa nerviosa y señalando una foto la cual estaba en la biblioteca le dijo: ¿hablas de ella? La esposa de Jason respondió inmediatamente: sí, fue ella. A lo que Jason respondió: ella es Marta y falleció aproximadamente 7 años. Bueno, gracias por compartir este rato conmigo. Si te gustó este video, dale click a cualquiera de estos dos donde también hablamos de otros misterios. Y si sos fan de esta clase de contenido, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver que nos encontramos la próxima vez que entremos al agujero del conejo. Chao, cuídense.